De Dios. Fueron los ángeles quienes tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, según Génesis capítulo 6. Los llamados hijos de Dios, ¿fueron ángeles o fueron hombres humanos? Vamos a ver a través de la palabra de Dios, vamos a confirmar con la palabra de Dios, que es lo más seguro y lo más certero, si fueron ángeles o si fueron seres humanos. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a cada una de aquellas personas que me ven y me siguen a través de las redes sociales. Su hermano Félix Sánchez, una vez más con ustedes. Reciban un caluroso abrazo de parte de este servidor a todas aquellas personas que me están apoyando, que me ven y que me siguen a través de esta plataforma. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, a que active la campanita y comparta, porque los contenidos que subimos aquí no tienen desperdicio. En esta sección o en este segmento traemos un tema muy importante, muy interesante, y un tema también que ha sido muy debatido desde los principios de no solamente de la iglesia primitiva, sino también de el tiempo antiguo, por así decirlo. Un tema que genera polémica y que hay división, o sea, hay diferentes puntos de vista, hay dos vertientes, posiblemente tres, y el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es el tema de si fueron los ángeles quienes pecaron en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5 en adelante, si fueron los ángeles quienes tuvieron hijos con las hijas de los hombres o si fueron los hombres. Ese es el tema que vamos a estar desglosando en este video. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Que habla Génesis capítulo 6, verso 1 al 5. Ese es el tema que vamos a estar exponiendo o desarrollando. Para ello vamos a tener lectura bíblica como base. Génesis capítulo 4, verso 26, únicamente verso 26. Y luego vamos a leer el libro de Génesis capítulo 6, verso 1 al 5. Estas van a ser nuestras bases bíblicas para desarrollar este segmento de este tema. Si los hijos de Dios, los llamados hijos de Dios en Génesis, en el capítulo 6 se referían a los ángeles o si eran hombres, literalmente seres humanos. Bien, vamos a leer la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así sus palabras. Génesis capítulo 4, verso 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora saltamos al capítulo 6 de Génesis, verso 1 en adelante. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. El Señor sea añadiendo bendición a cada uno de nosotros por medio de su palabra, ya que sus palabras son bendecidas. Bendito sea el nombre de Dios. Fueron los ángeles quienes tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, según Génesis capítulo 6. Los llamados hijos de Dios, ¿fueron ángeles o fueron hombres humanos? Vamos a ver a través de la palabra de Dios, vamos a confirmar con la palabra de Dios, que es lo más seguro y lo más certero, si fueron ángeles o si fueron seres humanos. Para ello vamos a tomar la terminología, el término del hebreo, ¿verdad? De la etimología hebrea, sobre la palabra utilizada en el Génesis capítulo 6 cuando se refiere a hijos de Dios. Según el hebreo que se utiliza en este pasaje es Bene Ha Elohim. Literalmente esta palabra significa hijos de Dios o hijos de los dioses. Bene, que significa hijos de, y Ha Elohim, que significa el Dios o los dioses. Este término del hebreo, derivado del hebreo, aparece también en otros manuscritos, tanto bíblicos como no canónicos, es decir, deuterocanónicos o libros apócrifos como el libro de Enoc. Entonces, aparece en Job capítulo 1, verso 6, aparece en Job capítulo 2, verso 1 y aparece en Job capítulo 38, verso 7.
también el libro de Judas, versos 6 y 7, y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, donde nos habla de, o se menciona, la caída de los ángeles que pecaron y fueron encarcelados. El libro de Enoc, que es un libro no canónico, ¿verdad?, fuera de las escrituras, es un libro de literatura judía antigua, y que se usó durante un tiempo en la iglesia primitiva, pero luego por una desaparición extraña y una reaparición después de mucho tiempo, se consideró un libro no canónico porque estaba adulterado de informaciones. Entonces, dentro de este libro de Enoc también aparece mucha información sobre lo que es la doctrina angelical, en la cual también posiblemente se aplica el término Bene Ha Elohim, el cual significa hijos de Dios o de los dioses. Entonces, tomando esta terminología derivada del hebreo sobre el término hijo de Dios, entonces vamos a comprobar por la palabra de Dios si esos hijos de Dios fueron ángeles o fueron seres humanos. Bien, ¿qué nos dice la palabra? Esto es lo importante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es lo más importante. Hay, como le había dicho al principio de este video, hay varias vertientes con respecto a lo que es este debate, ¿verdad? Este tema de los ángeles, que si fueron los ángeles lo que pecaron en Génesis 6 o si fueron los hombres. Una de las principales vertientes que nosotros encontramos es que existe una corriente o un grupo que se apoya en que fueron los ángeles. Según esta tendencia, que corresponde a judíos primitivos de la antigüedad y a cristianos también primitivos, mantienen la línea de que estos hijos de Dios que pecaron en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante, fueron ángeles. Y en esto se basan en los pasajes que ya hemos mencionado, como el libro de Job, los capítulos mencionados anteriormente, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1 y capítulo 38, verso 7. También se apoyan del libro de Judas, capítulo 6, verso 7, capítulo 1, verso 6 y 7, y capítulo 2 y segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. También utilizan el libro de Enoc, lo cual es deuterocanónico, es decir, es apócrifo, no es bíblico, es antibíblico, porque no fue aceptado en el canon, a pesar de que eso es un tema. Bien, entonces, según estas personas que se apoyan en esta tendencia, en esta vertiente, ellos dicen que esos hijos de Dios fueron los ángeles, porque el término derivado del hebreo, Bene Ha Elohim, se aplica a ángeles celestiales, a seres celestiales, ángeles divinos. Por eso enfatizan en que se refiere a seres celestiales y no a seres humanos. Y su parte fuerte está en el libro de Job, que es quien utiliza nuevamente el término en la Biblia. Aparte de Génesis, lo utiliza el libro de Job en la Biblia para referirse a hijos de Dios, y en Job sí lo aplica directamente a seres celestiales, no a seres humanos. Por eso muchos creen y entienden de que estos son ángeles que pecaron. Es decir, de hecho, atribuyen este pecado lo atribuyen como la desobediencia angelical, o sea, la causa, el motivo que provocó la caída de los ángeles. Esto se le atribuye al pecado de los ángeles, y que por este pecado los ángeles fueron castigados. Por eso se apoyan también en Judas y en Pedro cuando hacen mención de los ángeles, cuando dicen Judas y Pedro que los ángeles que pecaron, pues entonces fueron encarcelados, ¿verdad? Fueron arrojados a prisiones de oscuridad y Dios no lo perdonó. Este es el pecado de que esta vertiente le atribuye a los ángeles. Por los ángeles haber tomado apariencia humana, según esta vertiente, los ángeles tomaron apariencia humana, forma de hombre, es decir, se materializaron de manera que se transformaron en humanos, habitaron en la tierra y convivieron con mujeres, con las hijas de los hombres humanamente, y procrearon hijos. Y es de estos hijos que procrearon los ángeles es que son la descendencia de los Nefilim, que significa gigantes, y a ellos le atribuyen la descendencia de la raza gigante, a la mutación o a la interacción entre ángeles que se materializaron en cuerpos humanos y sostenieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Esta es una de las vertientes, las cuales son muy debatidas en lo que es este punto de si esos hijos de Dios fueron ángeles o fueron seres humanos. Ahora bien, hay otra línea, hay otra vertiente, y es la vertiente de los setitas, los que se apoyan en que estos hijos de Dios no fueron ángeles, sino fueron seres humanos, descendiente o descendencia piadosa de los hijos de Set, descendiente de Adán. Y vamos a ver cuál de estas dos vertientes. Existe otra tercera vertiente, pero no le vamos a hacer mucho caso, porque esta tercera vertiente es aplicada por los cristianos modernos, por algunos cristianos modernos, de que estos hijos de Dios eran seres humanos de alta jerarquía, como reyes, y que estaban en alta dinastía, tenían puestos honorables. Pero esta la vamos a obviar, vamos a hablar de las dos que están más debatidas. Entonces, tomando en cuenta estas dos líneas, ¿quiénes fueron realmente? Vamos a hablar quiénes fueron realmente los que pecaron. ¿Quiénes fueron realmente los hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6, verso 1 al 5?
Y vamos a ver si fueron verdaderamente los ángeles o si fueron seres humanos. Bien, entonces, es cierto que Bene Ha Elohim significa hijos de Dios y se le atribuye a seres celestiales. Eso es muy cierto. Sin embargo, este término también se utiliza en algunos pasajes del Antiguo Testamento y se aplica de manera colectiva. Es decir, de manera colectiva, no de manera personal o individual. Y estos pasajes se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 1, y en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 1, verso 10. Allí se utiliza en sentido colectivo y poético, pero no de forma separada, de forma distinta. Es decir, en esta parte se usa en Deuteronomio para referirse a Israel como hijos del Dios de Israel, a los israelitas, a los hebreos, como hijos del Dios de Israel, y también se le atribuye a la restauración del pueblo, la restauración espiritual de los hijos de Dios. Entonces, hay más pasajes bíblicos en los cuales se aplica este término de la derivación del griego. También está en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, está también en Romano, capítulo 8, verso 14, y está también en Romano, capítulo 8, verso 16. Allí se le llama a los hijos de Dios, se utilizan terminologías que aplican a los seres humanos como hijos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en este caso me interesa en el Antiguo Testamento, que es donde está el pasaje de Génesis. Entonces, en sentido espiritual, los hijos de Dios también se le aplica a los seres humanos. Bene Ha Elohim también se le aplica a los seres humanos, no solamente a seres celestiales y angelicales. Por ellos vamos a tener cierto cuidado para demostrar quiénes verdaderamente son estos hijos de Dios. Entonces, vamos a entrar ya en lo que es materia para ir desarrollando la parte interesante de este pequeño segmento. Según el capítulo 4 del versículo 26, nos dice a nosotros que Set le nacieron hijos y uno de ellos se llamó Enos. Entonces, a partir de este hijo llamado Enos, la humanidad comienza a invocar el nombre de Jehová. Y esto es muy interesante, porque desde la caída de Adán, vemos que la descendencia de Caín tomó el control y el dominio en la humanidad, se sobrepoblaron y abarcaron la mayoría de las cosas que hoy en día conocemos como el arte en el hierro, en el bronce, el arte de la música, en las flautas y el arte del ganado y de muchas cosas más. Entonces la descendencia del bien, que era la de Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín, se quedó atrás, en otras palabras. Luego viene Set, que es sustituto de Abel, y este Set comienza a tener hijos, y esta línea de descendientes comienzan a invocar el nombre de Jehová. Es decir, la línea de la descendencia de Set por parte de Adán comienzan a buscar el rostro de Dios, comienzan a invocar el nombre de Jehová. Entonces esta descendencia se comienza a conocer como una descendencia piadosa, lo cual es muy interesante, muy importante en este segmento, porque ya estos hijos de Set se distinguen del resto de la humanidad, totalmente se distinguen del resto de la humanidad, porque ya no andan como los demás andan, sino que están separados de los demás. En otras palabras, están consagrados. Son seres humanos que se están consagrando porque están invocando a Jehová. No todos en el mundo antiguo invocaban a Jehová. Y estos hijos de Set, a partir de Enos, comienzan a invocar el nombre de Dios. Ahora, lo interesante aquí es el capítulo 6 de Génesis, a partir del verso 1 y 5. Para cada uno de nosotros poder dar una interpretación bíblica de la palabra, existen reglas, y son las reglas de la hermenéutica. Para nosotros poder interpretar este pasaje bíblico del capítulo 6, verso 2, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Una de las reglas de la hermenéutica es que para poder hacer una doctrina de algo, se debe de tener 2 o más versículos que avalen como referencia la postura que estamos planteando. En este caso, existe el pasaje bíblico de Génesis capítulo 6, verso 2, el cual tiene el término Bene Ha Elohim, pero también existe el pasaje bíblico de Job. En Job lo menciona 3 veces, pero está en el mismo libro, la referencia. Sin embargo, también la hermenéutica, otra regla de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, de la correcta interpretación bíblica, nos dice que debemos de tomar en cuenta todo el contexto del cual se está desarrollando un tema o está ese versículo. No solamente tomar un versículo y desde ahí partir con un argumento y con una doctrina, sino que debemos de leer el contexto completo para saber a qué se está refiriendo y de qué nos está hablando, y así poder tener la correcta interpretación
de lo que la Biblia nos está diciendo, porque recordemos que la Biblia no carece de interpretación alguna. Entonces, en este caso, analizándolo desde diferentes puntos de vista, en Génesis capítulo 6, verso 1 al 5, vemos que el contexto no nos está hablando de los ángeles. No nos está hablando de los ángeles, sino que nos está hablando de la humanidad, de los seres humanos, de los hombres. En cambio, en el libro de Job, que es uno de los pasajes bíblicos que sostiene la teoría o la doctrina de que estos hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6 son ángeles también, en el caso de Job, del libro de Job, en este contexto bíblico sí se está refiriendo a los seres angelicales. El término Beneja Elohim sí se está refiriendo a los seres angelicales en este contexto. ¿Por qué? Porque en el libro de Job se está hablando de que los hijos de Dios se reunieron con Jehová, es decir, hubo una asamblea, parafraseando la lectura bíblica, hubo una asamblea y en esa asamblea se presentaron los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? No los seres humanos, sino los ángeles del cielo. ¿Por qué los ángeles del cielo? Porque dice de entre los cuales también se presentó Satanás. Y Satanás es un ser angelical, no es un ser humano, sino un ser angelical caído hoy en día, en la actualidad, ¿verdad? Entonces, como ya se menciona de Satanás, ya está haciendo un énfasis en que estos hijos de Dios no son seres humanos, sino seres celestiales. Y vemos la respuesta de Satanás: vengo de andar en la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, ya este contexto bíblico de Job sí entra en énfasis con el término Beneja Elohim, refiriéndose a seres celestiales, es decir, a ángeles, hijo de Dios aplicado a los ángeles. Sin embargo, en el contexto de Génesis capítulo 1, capítulo 6, verso 1 al 5, aquí, en este contexto, el término Beneja Elohim, que significa hijo de Dios, sí aplica a los seres humanos. Y vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar por qué estos hijos de Dios realmente fueron hombres y no ángeles. Bien, el versículo 1 del capítulo 6 comienza diciéndonos a nosotros que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Es decir, no está hablando de la raza humana. La raza humana se comenzó a multiplicar. La raza humana se comenzó a propagar como Dios le mandó desde el principio, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Le nacieron hijas, como hoy en día hay muchas hijas, ¿verdad? Muchas mujeres. Entonces, el verso 2 nos dice que viendo los hijos de Dios, ¿cuáles hijos de Dios? Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Pero ¿cuáles eran estos hijos de Dios? Es la pregunta, es la incógnita del debate. El verso 3 nos dice que viendo esto Dios, entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Más serán sus días 120 años. Es decir, fíjese que inmediatamente el verso 2 nos dice que los hijos de Dios, viendo las hijas de los hombres, escogieron entre todas. La distinción que hace de hijos de Dios sobre las hijas de los hombres da a entender que estos hijos de Dios se distinguen de los demás seres humanos. Entonces, en el verso 3, Jehová habla de los hombres, no habla de los ángeles. Dice que su espíritu no contenderá más con el hombre. ¿Por qué Jehová habla de que su espíritu no contenderá más con el hombre y no de que su espíritu no contenderá más con los ángeles? Si estos hijos de Dios se refiere a los ángeles, como muchos dicen. Sin embargo, el verso 4 nos dice a nosotros: habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Luego dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí ya nos está dando con más claridad de que estos hijos de Dios no eran ángeles. ¿Por qué no eran ángeles? Número 1, porque según la línea que considera que estos hijos de Dios eran ángeles, dicen que los Nefilim, a los cuales se refiere como los gigantes, fueron producto de la relación entre ángeles y seres humanos, es decir, entre ángeles y las mujeres humanas. Sin embargo, esto se desmiente, esto cae porque ya había gigantes en la tierra. Es decir, ya habían gigantes en la tierra antes de que los hijos de Dios se empareraran con las hijas de los hombres. Es decir, desde antes de que los hijos de Dios cayeran en pecado y pecaran con aquellas mujeres hermosas, ya habían gigantes. Lo que nos da a entender a nosotros de que estos gigantes no fueron productos de una relación de ángeles con mujeres humanas. No fueron producto de esto. Entonces, vamos a ver otra cosa, vamos a ver muy interesante. Entonces ya desmentimos que los gigantes no son originados por una relación de seres celestiales con seres humanos, sino que ya existían gigantes desde antes de que los hijos de Dios cayeran en pecado. Es decir, que los gigantes, fue más claro y más obvio, los gigantes fueron producto de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso vino esta generación, esta raza de gigantes, esta deformación en lo que es la raza humana. Porque recordemos que el pecado causó muchos efectos y trajo muchas consecuencias. Entre ellas, la más grave fue la muerte. Bien,
Entonces seguimos. Otra cosa importante en este verso 4, que es el que más nos arroja la claridad de que los hijos de Dios fueron seres humanos, fueron hombres y no seres celestiales, no ángeles, es el hecho de que dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este término varones aquí se le aplica a los seres humanos. ¿Y por qué fueron valientes? Porque esto valiente, que el término valiente aquí viene siendo como personas que se consideraban héroes, personas que se consideraban, pues, vamos a decir, dignos por su valentía en el tiempo tan difícil que estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, estos valientes pudieron mantener durante mucho tiempo una postura, y por esa postura fueron conocidos como varones de renombre. ¿Por qué? Porque se mantuvieron firmes, estos hombres humanos, estos hombres piadosos, esta descendencia de Set, por así decirlo. Entonces, ya aquí más adelante nos dice que estos fueron los varones. Bien, entonces, dicho esto, el verso 5 nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Otra vez habla de hombres, no habla de ángeles. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ya aquí está más que comprobado en el verso 5 de que Jehová está hablando a seres humanos y no a seres angelicales. Es decir, cuando Jehová dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solo de continuo al mal. Es decir, está hablando ya de la intención pecaminosa del corazón de quienes, de esos hijos de Dios. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Es el punto que muchos debaten, es el punto que muchos discuten. Y aquí, por medio de la palabra, estamos demostrando y estamos comprobando que estos hijos de Dios no eran ángeles en este contexto de Génesis capítulo 6, verso 1 al 5. Bene, Ha, Elohim, no eran ángeles, sino que eran hombres piadosos del linaje de Set. Aquí lo comprobamos. Entonces, en Génesis capítulo 4 notamos que por la descendencia de Set los hombres comenzaron a multiplicar la faz de la tierra, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, comenzaron a servirle a Dios, por lo cual se crea una distinción entre los descendientes de Caín, que eran los hombres malos de aquel entonces, y los descendientes de Set, ahora llamados hijos de Dios sobre la tierra. Es decir, los descendientes de Set eran los llamados Bene Ha Elohim. ¿Por qué? Porque comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, creándose esta distinción, en Génesis capítulo 5 se narra la genealogía de Adán, lo cual es una referencia de Génesis capítulo 6, verso 4, que nos dice que estos fueron los valientes que desde el principio, después de la caída de Adán y Eva, cuando comenzaron a procrear hijos fuera del huerto de Dios, fueron reconocidos como varones de renombre por invocar el nombre de Jehová. Es decir, Adán, Set, Enos y los que demás siguen, y a caminar con Dios, como el caso de Enoc, el cual caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Además, el término que nos deja todo más claro está en Génesis capítulo 6, verso 4, cuando nos dice: estos fueron los varones, término que fue aplicado por Adán en Génesis capítulo 2, verso 23, cuando Dios le entregó mujer y él dijo: esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Este término es aplicado a los hombres, seres humanos, aunque en algunos pasajes bíblicos notamos que este término, varones, fue aplicado a los ángeles cuando aparecían en la tierra y eran visibles a los ojos humanos. Sin embargo, podemos resaltar, ¿verdad? Cabe resaltar que casi siempre cuando se les aplicaba a los ángeles el término de varones, enfatizaba diciendo varones con vestiduras blancas. Confirmaciones bíblicas para los que quieren buscarla en su casa: Génesis capítulo 18, verso 2, capítulo 19 de Génesis, verso 5, Lucas capítulo 9, verso 30 y capítulo 24 de Lucas, verso 4, y el libro de los Hechos capítulo 1, verso 10, donde hace mención de varones con vestidura blanca, refiriéndose a seres celestiales angelicales, no a hombres. Pero este término de varones era más aplicado a los seres humanos, a los hombres. Otro punto, ¿verdad? Otro punto muy importante es que resalta en el mismo pasaje es el hecho de que ya había gigantes en la tierra, descendientes de Caín, y después que los hijos de Dios cayeron en pecado, descendientes de Set. Los hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6, verso 2, son descendientes de Set, no son ángeles, no son los ángeles caídos que dejaron sus puestos, dejaron su morada y pecaron contra Dios, no. Y dice, añadiendo a esto, ¿verdad? Dice, los ángeles no tienen sexo definido y cuando toman apariencia humana siempre lo hacen en forma de varón, nunca de varona. Esta cualidad de hacerse visible al mundo material que solo aplica por voluntad de Dios, no por voluntad propia de los ángeles. Además son espíritus, no tienen órganos genitales y no se pueden reproducir como los seres humanos. Según Mateo capítulo 22, verso 30, donde allí el Maestro, ¿verdad? Jesucristo, a través de la palabra, nos dice a nosotros que en la resurrección los ángeles ni se casarán, que en la resurrección nosotros seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, está más que demostrado, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios,
de que estos hijos de Dios, los cuales habla Génesis capítulo 6, verso 2, específicamente donde menciona hijos de Dios, no son ángeles, sino son seres humanos. Aquí lo dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, espíritus. Los espíritus no tienen órganos genitales, no tienen sexo definido, varones, hembra, no tienen relaciones sexuales, sino que los espíritus son seres angelicales, ¿verdad?, que ministran en la presencia de Dios, y por tanto estos seres espirituales no fueron los que descendieron y escogieron mujer entre sí, no tenían ese deseo carnal que está en el ser humano por causa del pecado, no lo tenían. Entonces, bíblicamente hemos demostrado por la palabra de que no fueron los ángeles, ¿verdad?, lo que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Bien, dicho esto, aquí les tengo unos cuantos versículos bíblicos para concluir, que también usted lo puede buscar, y creo que se lo mencioné al principio, donde habla de los hijos de Dios. Es decir, que estos hijos de Dios, descendientes de Set, fueron los que pecaron. No fueron los ángeles que tomaron mujeres, fueron los hijos de los hombres, la descendencia de Set piadosa, a los que se le llama varones de renombre, a los que se le llaman valientes. ¿Por qué? ¿Por qué valiente? Porque en un mundo lleno de tanta maldad, ellos se guardaban para Dios, se consagraban para Dios. Podemos hacer un ejemplo, ¿verdad?, en nuestra actualidad. Por ejemplo, los cristianos, los evangélicos, aquellos que se consagran para el Señor Jesucristo, pues están siendo consagrados y están apartados. Hay una distinción. Cuando se habla de cristiano, que significa seguidor de Cristo, los cristianos se distinguen de los demás seres humanos porque están consagrados y apartados para el servicio de Dios. Y esto, hay un pasaje bíblico que lo demuestra más claro todavía, por si tienes duda, y es el libro de Juan. El libro de Juan nos dice a nosotros, Juan, a la altura del verso 12, capítulo 1, verso 12, nos dice a nosotros claramente lo siguiente. Nos dice a nosotros: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, así como los cristianos de la actualidad hoy en día son hechos hijos de Dios, no por voluntad ni de hombre, ¿verdad?, ni tampoco por voluntad de seres humanos, sino de Dios, por voluntad de Dios. Así también en el mundo antiguo, en el tiempo antiguo, cuando los hijos de Dios, la descendencia de Set, a partir de Enos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, pues también a ellos se le da este título de hijos de Dios, es decir, de hombres que se consagraban para Dios en el mundo antiguo. Recordemos que Enoc era un profeta. Enoc fue un profeta, y Enoc profetizó según el libro de Judas, cuando dice que de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Es decir, que este Enoc fue uno de los valientes, de los varones de renombre, y Enoc no pecó porque Enoc fue arrebatado para Dios y era un hijo de Dios. Entonces, el término Benet Ha Elohim en Génesis 6:2 se aplica en este contexto a los seres humanos, no a ángeles, porque en este contexto Dios le está hablando a la humanidad, no le está hablando a los ángeles. Para ese entonces ya había visto una revolución en los cielos, porque Satanás ya había dado a manifestar el pecado que había en su corazón, porque el pecado fue originado en el corazón de Satanás, y luego Satanás lo manifestó a la humanidad, lo hizo visible por medio de la caída de Adán y Eva, lo arrastró a la humanidad, y el pecado se originó literalmente en el Edén, en el huerto de Edén. Vemos el pecado manifestarse literalmente, vemos el pecado manifestarse o siendo dado a luz, porque ya había sido concebido en el corazón de Satanás. Según el libro de Santiago nos dice a nosotros que primero nosotros concibimos el pecado, y luego que lo concibimos lo damos a luz. Cuando lo damos a luz es porque lo manifestamos. No solamente viene a nuestro corazón como ya estaba en Satanás, sino que es expuesto, es sacado a la luz, es manifestado. Entonces Satanás manifestó su pecado, manifestó el mal que había en él, lo que se había originado en su corazón, lo que había concebido, lo dio a luz y lo trajo a la humanidad, ¿verdad?, engañando a Eva. Y el producto de este pecado, de toda esta desobediencia, causó todo este mal, toda esta distinción, a tal punto que vemos cómo también los que se consagraban para Dios, los hijos de Dios, entre los hombres, pecaron, ofendieron a Dios. Entonces, en conclusión, los ángeles que no guardaron su dignidad no fueron los hijos de Dios que menciona Génesis 6:2. Quiero que entendamos esto, porque es un error doctrinal decir que estos hijos de Dios fueron ángeles, ya que, número uno, los ángeles
no se reproducen como los seres humanos. Número 2, los ángeles no sostienen relaciones sexuales, no tienen órganos genitales. Y número 3, los ángeles son espíritus, no son seres carnales. Entonces, existe algo mucho más profundo, ¿verdad? Existe algo ya mucho más profundo. Es posible que para este tiempo ya los ángeles hayan sido engañados por Satanás, ya los ángeles hayan también despertado necedad y rebeldía, como lo menciona la palabra, que dice que en sus ángeles Jehová notó necedad y rebeldía, hablando de los ángeles que desobedecieron a Dios, que fueron rebeldes, que pecaron. Pero este pasaje bíblico no habla de ese pecado angelical, no hace referencia a ese pecado angelical, sino al pecado de la descendencia piadosa de Set, los cuales habían caído, habían pecado, y por eso Jehová decidió no contender más con el hombre, sino ponerle fin ya a esa maldad que existía en aquel tiempo. Espero que este contenido en este segmento te haya sido de provecho y haya aclarado tus dudas, haya aclarado cada una de nuestras dudas, ¿verdad? Con referencia a que si eran los hijos de Dios, o que si eran los hijos de Set, o que cuáles hijos eran. Bien, así que sin más que decir, te invito a ti que nos estás viendo y que nos estarás viendo, que te suscribas a este canal, que active la campanita, que nos apoye, ¿verdad?, para seguir trayendo temas como este y otros de mucho interés y de gran importancia en el mundo cristiano, ¿verdad?, en el mundo del Evangelio de Dios, de Jesucristo, y así poder alcanzar más vida. Dios te bendiga grandemente. Tu hermano Félix Sánchez te saluda. Bye bye.